fracasado? Yo era un fracaso. Caso de que yo sufrí abuso sexual a mi corta edad, sufrí también la muerte de mi hermano que yo presencié. Recurrí a las drogas, al alcohol y al cigarro, a los vicios. Yo empecé a fumar a mi corta edad de 14 años, de ahí siguió el alcohol y después hasta que llegué a ser cristal. Los efectos de las drogas no nomás vino a tener efecto en mi vida interiormente, pero también en mi cuerpo, en mi vida familiar, con mis hijos, en mi vida financiera, que yo hasta tuve una sobredosis de droga. Mi desayuno era el cristal, mi comida era el cristal y inclusamente mi deseo era el cristal. Yo pensaba al principio que se me había olvidado todo sobre la muerte de mi hermano, sobre mi abuso y después de tanto que estás ahí en el momento de hacer las drogas, yo me acordaba más, es como que yo tenía presente en el cuarto cuando había pasado lo de mi hermano, me vino a afectar mucho más. Traté de tener una vida normal, pero no podía. Trataba de salir para arriba y cada vez caía más bajo después. Y después cada vez más bajo. Yo tenía que fumar un cigarro en la mañana porque me sentía de mal humor, uno para antes de dormir porque si no, no podía dormir. Pero después ya totalmente ni el cigarro ya verdaderamente no me sirvió después de tiempo. Después de que ya pasó que ni el alcohol ni el cigarro llegaron a quitar todo lo que yo sentía ya, como hacer numb, como paralizar todo. Yo, ¿cómo se llama? Es cuando llegué al punto de la depresión. Yo ya no estaba tranquila conmigo misma. Yo estaba incómoda, me acostaba y yo me daba vueltas y no podía dormir. Me levantaba y me sentaba, estaba incómoda. Me levantaba, me sentía incómoda. Salía, me sentía incómoda. Prácticamente yo ya no estaba tranquilo con mi propia persona. Ni el alcohol, ni el cigarro me quitaban ya eso. Acabé en un mental place. Me empezaron a dar medicamentos y eso fue hasta mucho peor para mí. Según iba con el psicólogo, hablaba con él y verdaderamente en el momento me sentía bien, pero cuando salía de ahí, yo sentía que otra vez salía a lo mismo de siempre, ¿sí me entiendes? A la misma vida y ya ni la pastilla de la depresión ni la pastilla para dormir podía quitar el sufrimiento que yo tenía, entonces yo ya no podía vivir conmigo misma, yo ya no quería vivir, entonces es cuando yo traté de cometer suicidio. Yo me sentía como un estorbo para todos me sentía de que mi carga no nomás me venía a doler a mí, le venía a doler a todos los que estaban ahí en la casa y era muy doloroso todo lo que estaba viviendo. Llegué a ser un fracaso, en verdad, en mi vida. Cuando yo llegué a los momentos de pensar en suicidio, yo recibí una invitación de mi mamá. Participando en la concentración de Fe y Milagros los domingos, yo empecé a ver el cambio en mí. Yo empecé a ver cómo mi vida empezó a cambiar. No más drogas, no el cigarro que me estaba costando años, lo dejé totalmente. El alcohol, las drogas, totalmente todo. No tengo que recurrir a eso para venir a quitar mi sufrimiento. Mi nombre es Zaira Vázquez, yo era un caso perdido, pero Dios vino a restaurar mi vida.